que a la fecha, lo hemos dicho, ya estamos cerca de los 300.000 ciudadanos que han sido muestrados, exactamente 296.262. Recuerdan que hace solo 2 días, antes de ayer, hablábamos de 240.000. Miren, más de 55.000 personas muestreadas en 2 días. El día de hoy tenemos 33.931 positivos, que es un 11% del total de personas muestreadas, y tenemos 623 pacientes con ventilación mecánica. Información de ayer a las 12 de la noche, pero que es dinámica. Hasta el día de ayer, ese reporte que tengo, 4.289 pacientes en hospitales. Hoy, al día de hoy, con el reporte que el día de ayer nos ha hecho el MINSA, tenemos 943 casos de personas que han fallecido confirmadas por el COVID-19. Cuando en Italia y España están por los 23.000, 27.000 casos de muerte por COVID, y Estados Unidos está por encima de los 50.000 casos. Estamos en la etapa más difícil de la enfermedad, pero hemos logrado bajar los indicadores de manera significativa. Que eso nos dé el esfuerzo, el entusiasmo para seguir en esta brega, seguir en esta guerra con este virus invisible, pero que si continuamos con este esfuerzo y hacemos las correcciones que ameritan en esta instancia, tengan la seguridad que estamos en el camino correcto, reconociendo errores. Obviamente, ¿cómo no vamos a reconocer errores que he cometido? Que ha habido gente inescrupulosa que se ha aprovechado de esta emergencia para querer ganar para ellos a través de la corrupción. Eso es imperdonable y tengan la seguridad, vamos a castigar los actos de corrupción. Los vamos a castigar ejemplarmente. Si un acto de corrupción es malo en estas circunstancias, es imperdonable. Hay errores, sí hay errores, muchos, pero también hay aciertos. Nos faltan la gente que trate de aprovecharse de esta situación y hacer un negocio ilegal. Serán identificados, serán castigados y serán puestos en evidencia. Y lo vamos a hacer con todo el rigor de la ley, tengan la seguridad. Como bien lo decía el equipo médico, en algún momento por lo complejo de la epidemia que nos venía con todo, estábamos un poco en una actitud reactiva, ¿no? Esperando que venga la enfermedad y viendo cómo la aguantamos en UCI. Es decir, como dando descontado de que los pacientes van a llegar a UCI y ahí los esperamos. Como esto no va a ser permanente y tenemos que gradualmente retornar actividades económicas que generen trabajo a la gente, trabajo que muchos han perdido por esta situación de emergencia, y tenemos que gradualmente establecer otra vez el mecanismo de poder iniciar actividad. Para eso, aquí en Consejo de Ministros, una comisión liderada por el presidente del Consejo de Ministros ya ha determinado un planteamiento que establece 4 fases para salir de esta situación donde más o menos la economía del Perú está funcionando al 50%, porque funcionan los comercios de venta de alimentos, de abarrotes, de productos agrícolas, funcionan los bancos, funcionan las farmacias. Todo eso significa un 50% aproximadamente, un poquito menos de la economía nacional. No podemos tener un país de 100% de habitantes que pueda vivir con una economía del 50%. Tenemos que comenzar a reactivar gradual y responsablemente. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya se han determinado 4 fases. La idea es que las fases aproximadamente, cada una es de un mes. Aproximadamente digo porque se tiene que ir ajustando en función de los resultados. Mayo, junio, julio y agosto. Para que aproximadamente en cada mes podamos incrementar un 10%
de actividad económica con generación de puestos de trabajo. Entonces, del 50 pasar en un mes al 60, al 70, al 80, al 90%. Ese es un trabajo serio, muy responsable que ha hecho el equipo de acá de gobierno, donde están los sectores productivos, agricultura, energía y minas, producción, comercio exterior y turismo. Intervienen también ahí pues los sectores que desarrollan infraestructura, transportes, vivienda, saneamiento. También tiene mucho que opinar sectores como ambiente, para que dicen, estas actividades, hagamos un cambio. Si las vamos a reiniciar, que sean, también usen el concepto de que sean menos contaminantes, que sean más amigables al ambiente. Son conceptos que se van sumando a esta nueva normalidad que tenemos que encontrar. Porque si bien esta enfermedad nos ha generado mucho daño, nos sigue generando daños que todos lo sentimos, tenemos que en el proceso de salida ver las oportunidades de mejora para que una vez superada tengamos un mejor mundo, una mejor sociedad, una mejor convivencia entre peruanos. Y entonces también es ahí donde entra el Ministerio de Economía y Finanzas, articulando a todos los sectores, y ya tenemos un planteamiento. Ese planteamiento, a través de una comisión, ya se está explicando. Hoy ya ha tenido la ministra de Economía con representantes del Ministerio de la Producción, una reunión de trabajo con representantes de los trabajadores, son parte de la comisión, representantes de las empresas, representantes de los gobiernos regionales, representantes de las universidades, representantes también de la prensa peruana, para que vayan viendo cuál es el esfuerzo que estamos haciendo. Aquí me alcanzan, por ejemplo, quiénes son los representantes de esta comisión, ¿no? Por el Ministerio de Economía está la ministra Alba. Por el Ministerio de Salud está el señor Miranda Hurtado. Por el Ministerio de la Producción está el vice Salardi. Por el Colegio Médico, que también es parte de esa comisión, porque queremos reactivar las actividades, sí, pero queremos escuchar la voz del Colegio Médico. ¿Qué opina al respecto? Está el doctor Palacios. Del sector privado han designado al señor Miguel Vega Alviar. De parte de los trabajadores está el señor Pablo Checa Ledesma. Por parte de las universidades peruanas está el rector Orestes Cachay. Por parte de la prensa peruana, el señor Jorge Vaca Álvarez. De los gobiernos regionales, lo representa el gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, y el secretario técnico de esta comisión es Alex Contreras. Este plan que ya se ha elaborado está recibiendo los aportes de esta comisión, que tiende a partir de mayo comenzar de manera gradual a recobrar las actividades, para que de esta forma podamos generar trabajo, que es lo que necesitamos. Pero no podemos poner en riesgo, y ahí es el pedido a la población, lo avanzado. Yo quiero nuevamente sacar como referencia algunos países, como Corea del Sur, como Nueva Zelanda, que han logrado enfrentar de manera adecuada la enfermedad, la pandemia generada por el COVID-19, sin ni siquiera necesitar de un estado de emergencia. Han dado los mismos parámetros que hemos dado acá, porque las normas, las disposiciones de comportamiento son las mismas en el Perú como en cualquier país del mundo. Todos tienen que cumplir las mismas indicaciones. Pero hay países que tienen una población mucho más disciplinada y que las acogen y las cumplen sin necesidad de estar en estado de emergencia. Y tenemos esos países. Nosotros queremos nuevamente, a partir de este mes de mayo, comenzar a reactivar la economía. Pero solo lo vamos a poder hacer si todos somos conscientes que tenemos que seguir manteniendo las condiciones que están establecidas para evitar contagio masivo, que son higiene permanente, lavado de manos con agua y con jabón, mascarilla cuando salgamos,
y distancia, no menos de 1 metro entre personas para evitar el contagio. Si eso lo hacemos, vamos a poder seguir aumentando la cantidad de actividades. Y tenemos que hacerlo en los sitios donde realmente sea más complicado porque hay mayor afluencia de personal. En el día 45 del estado de emergencia, el presidente Martín Vizcarra, en conferencia de prensa, confirmó 33.931 casos de COVID-19 a nivel nacional, de un total de 308.463 pruebas realizadas, tanto moleculares como rápidas. Eso deja como estadística un 11% de los muestreados son portadores del virus. De la cantidad de positivos, 4.289 personas contagiadas se encuentran hospitalizadas en los distintos centros de salud en todo el país, mientras los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con respiración artificial son 637, un número alto que deja con solo 185 camas disponibles a nivel nacional para nuevos pacientes que lo requieran. No obstante, como aseguró el médico del Comando de Operaciones COVID-19, Fran Brito, cada día se aumentan los implementos médicos para atender la crisis sanitaria. La cifra de fallecidos se incrementó hasta llegar a los 943, notificándose 89 decesos más con respecto al día anterior. Las regiones más afectadas por la expansión del virus son Lima, que presenta la mayor cantidad con 21.854 casos confirmados, le sigue el Callao con 3.101, Lambayeque con 1.956, Piura con 1.080 y Loreto con 1.003. Entre estas 5 regiones se concentra el 85,5% de casos positivos a nivel nacional. En contraste, la cifra de personas recuperadas tras ser atendidas con los protocolos de salud o mantenerse en cuarentena es de 10.037. Sin embargo, todos los pacientes estables igual deberán mantenerse en cuarentena y respetar las ordenanzas del gobierno. Pese a todas las medidas del Ejecutivo, la curva de contagios se mantiene en alza, promediando más de 1.000 casos nuevos por día. Tras el alza continua de infectados de COVID-19, el gobierno decidió extender la cuarentena hasta el 10 de mayo, aunque eso no garantiza que para esa fecha se elimine por completo la presencia del virus en nuestro país. El Ministerio de Salud afirma que las cifras negativas seguirán incrementándose si es que no se respetan los protocolos de prevención. No obstante, la paralización de actividades económicas preocupa al Estado, quienes anunciaron que se tiene un plan para retomar progresivamente ciertos sectores y así generar más ofertas de trabajo. Por supuesto, todo será supervisado y tendrá que respetar las normas de prevención para evitar mayores contagios de COVID-19. Además, el presidente Vizcarra autorizó el retiro de hasta 3.000 soles de los fondos de AFP. De este modo, la población tendrá recursos económicos para realizar compras de primera necesidad durante la cuarentena. Para evitar seguir propagando el virus, respete las normas del gobierno y no salga de su domicilio si no es por necesidad. Evite exponerse a una multa y no arriesgue su vida. Comerciantes del mercado de Caquetá en el distrito de San Martín de Porres se sometieron a pruebas rápidas de descarte de COVID-19. Esto como parte de las acciones para identificar a los infectados del virus y romper la cadena de contagios. Durante la jornada, 163 comerciantes dieron positivo para coronavirus en la prueba rápida de descarte. Muchos de ellos son asintomáticos y no presentaban síntomas de COVID-19. Este resultado sorprendió al presidente de la República, Martín Vizcarra, quien catalogó la situación de los mercados del país como preocupante. El Estado, las instituciones con la comunidad. Decimos que los mercados son centro de contagio. Vamos a ver, puede ser que no sea centro de contagio. Muy bien, pruebas rápidas. 842 personas han sido muestreadas. 842, hoy día en la mañana. Hoy, 842. La mayoría de ellos son personas que venden los alimentos, son los comerciantes que venden los alimentos. ¿Cuántos han salido positivos de los 842 comerciantes que han sido muestreados hoy día en el mercado de Caquetá? 163. 163 comerciantes positivos en COVID. Más del 19%. Es decir, casi 1 de cada 5 comerciantes es positivo en COVID. Y no sabían. Y estaban ahí vendiendo. Y no sabían. Eso tenemos que corregirlo. Lo que hemos hecho es a esas 163 personas, dándole la información, tienen que estar en su domicilio
y guardar la distancia para que no contagien. Y en algunos casos, en función de la evaluación que hace el equipo liderado por el Ministerio de Defensa, en Te Cuido Perú, un sistema ambicioso de hacer seguimiento a los casos de infectados. A esos 163 ya los hemos monitoreado, donde viven para hacerle un seguimiento todos y cada uno. Y hay alrededor de 20 personas. Las condiciones de su vivienda no le permiten estar allá. Y entonces tenemos que llevarlos a un sitio que puedan seguir una cuarentena. A través de la plataforma Te Cuido Perú, que busca ubicar a los sectores que se encuentran con más casos de coronavirus, Salud y la Municipalidad de San Martín de Porres, se destinaron 3.000 pruebas rápidas. Así lo destacó Vid Castillo, gerente de fiscalización de la mencionada jurisdicción. El MINSA ha propuesto realizar en promedio unas 3.000 pruebas rápidas en el lapso de unas horas en toda la zona de Caquetá, lo cual le permite tener un muestreo adecuado de que los mercados son los pocos infecciosos y se debería tomar medidas urgentes. Asimismo, Castillo destacó que se hará una desinfección y reordenamiento del mercado, haciendo un control de entrada y salida para evitar más casos de coronavirus. Nosotros estamos desarrollando diferentes medidas en toda la zona. Tenemos en la parte de entrada y el ingreso, hay una cámara de desinfección, junto con los comerciantes del mercado y la municipalidad hemos implementado esa medida. Vamos a colocar también lavaderos de mano y la desinfección total del mercado también programado en los próximos días en todas las zonas de Caquetá. Más temprano, el ministro de Defensa, Walter Martos, y el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, estuvieron presentes en este mercado para supervisar que se esté cumpliendo con las disposiciones dadas por el gobierno en medio del estado de emergencia, y precisaron que los mercados podrían ser cerrados si continúan las aglomeraciones que son focos de infección de COVID-19. El drama de los cientos de personas que intentan viajar a Loreto y a San Martín continúa. Estas personas vienen pasando las noches desde hace 20 días en los exteriores del grupo aéreo número 8 en el Callao, a la espera de que se habiliten vuelos humanitarios que los lleven a sus lugares de origen en medio de la pandemia por el coronavirus. Cada vez son más las personas que se unen a la espera. Muchos de ellos se han quedado sin trabajo y las habitaciones que alquilaban para vivir ya los han desocupado. No va a haber vuelo hoy día, dice el comandante. Hasta próximo aviso. ¿No les han dicho que hoy día no va a haber vuelo? Hasta próximo aviso. ¿Por qué? ¿Les han dicho el por qué? No nos ha dicho por qué. Solo que esperen. Que esperemos nada más. ¿Sobre las pruebas de descarte les han dicho algo? No nos han dicho nada tampoco. Hasta ahora tenemos tiempo durmiendo acá y ninguna respuesta hemos recibido hasta ahora. ¿Se han logrado comunicar con el gobierno regional de Loreto? El gobernador no quiere saber nada de nosotros, porque se han ido personas infectadas. Al parecer creo que ha habido un muerto. Así me están notando de allá de Iquitos. Y lamentablemente es pésimo dormir en estas condiciones, encima de la basura. Prácticamente los que se han ido acá han dejado su basura. Es pésimo dormir así. ¿A dónde más vamos a ir? Uno no se sabe si ya estamos infectados. ¿De qué nos sirve agarrar otra cosa y decir ya otro día vendremos? Y si estamos infectados, nos vamos a infectar los que están viviendo ahorita en casa, acá en Lima. Yo tengo para irme, pero si estoy infectado... La Municipalidad del Callao ha facilitado algunas carpas para proteger a las personas del sol, pero no es suficiente. También vecinos de la zona se acercan de manera solidaria a entregarles alimentos. Como medida de protesta, los ciudadanos en varias ocasiones han impedido el tránsito vehicular en la avenida Elmer Faucet para reclamarle al gobierno la ayuda de los vuelos humanitarios o unidades de transporte. Según los vecinos, desconocen cuándo los van a atender o si primero pasarán por pruebas de descartes del coronavirus. Mientras tanto, otro grupo de personas permanecen en el albergue temporal ubicado en la Plaza Manco Cápa por la Municipalidad de La Victoria, a la espera de unidades de transporte para viajar a Piura y Ucayali. Cada uno de los habitantes del refugio fueron desinfectados al momento de ingresar y el municipio realiza constantemente la misma labor sobre las superficies de la plaza para evitar el brote del COVID-19. Cabe mencionar que varios ciudadanos que se encontraban en la misma situación se les agotó su paciencia por esperar acciones de ayuda por parte del gobierno y decidieron partir de Lima hasta sus ciudades de origen caminando, sin importarles las sanciones que podrían recibir. A tempranas horas se reportó un intento de motín en el penal Ancón 2, luego que un grupo de reclusos denunciaran la muerte de un preso de nacionalidad mexicana, identificado como Francisco Cruz Tapia a causa del COVID-19.
La movilización inició en el módulo 3 del pabellón 3B del centro penitenciario de mínima seguridad, cuando los presos exigían que retiraran el cuerpo del extranjero por temor a contagiarse del temible virus. Además, reclamaban la falta de medicinas. Familiares de los reos, una vez enterados de lo ocurrido, se acercaron a los exteriores del penal y protagonizaron una protesta para sumarse al pedido de los reos. Según las familias, son varios los prisioneros que presentan fiebre y tos y nadie los atiende y el INPE responde con balas. El día de ayer, en el módulo 3, hay un señor, el señor Francisco, de nacionalidad mexicana. A él lo han llevado al hospital. No lo han querido llevar al hospital, no lo han querido llevar al hospital, lo han llevado a Tópico, le han dado un inhalador, lo han mandado al pabellón y ha muerto. El día de hoy día ha muerto. Estamos hablando de que entonces estaría el cadáver de este ciudadano mexicano, Francisco Cruz Tapia. No puede hacer nada. Todavía no lo retira. No, sigue ahí. Hay otro de otro día antes, del módulo de frente. Hay muertos. Allá adentro hay asesinos como rateros, como un montón de todo. Yo le voy a decir una cosa, y que todo el mundo lo sepa y lo tenga claro. Son seres humanos y el único que nos puede quitar la vida es Dios. ¿Perdieron el derecho a la libertad? Sí. ¿Están pagando su culpa? Sí. Pero no han perdido el derecho a la vida y la salud. Otra de las molestias de los familiares de los reos es que se le ha dado prioridad a la atención del líder etnocacerista Antauro Humala, tras confirmarse que es portador del COVID-19. ¡Tres muertos, señora! ¿Cómo maneja ese dato, caballero? Me acaban de llamar, 3 muertos hay. ¿Cómo es posible que el señor Ollanta le tenga la prueba y los demás chicos no? ¿Cómo es posible? ¿Qué corona tiene? Acabamos de ver que ha llegado la abogada del señor Antauro. Lo que dicen que el INPE por intento de fuga les han matado, así como pasó en Castro Castro, y es mentira, que se van a escapar. Más tarde, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, informó que en este penal se realizó una protesta focalizada por parte de los internos. Esto por las mismas razones, el indulto y medicamentos. Y confirmó que no existe filtración del virus de forma masiva a nivel interno ni de trabajadores. Con respecto a los demás motines y protestas realizadas en diversos penales del país, el ministro Castañeda señaló que además de abastecer los centros con medicinas y mascarillas, se sostuvieron reuniones prolongadas con los internos, dándoles a conocer las medidas que se están dando. Empezando que una cosa es un motín, ¿de acuerdo? Que es una situación grave como Castro Castro, y otra cosa son las peleas o las discusiones que pueden existir al interior de los pabellones, ¿de acuerdo? Si esto se está produciendo, seguro es algo focalizado en algún determinado pabellón y, como te digo, los mecanismos de la Dirección de Penal con la DIRCEPEN actúan inmediatamente. Lo segundo que te quería decir, y gracias por la intervención de la señora, es que si tú revisas los twitters y los medios de comunicación del Instituto Nacional Penitenciario, te vas a dar cuenta que en los últimos, protestas que han habido en los penales, por ejemplo en el de Moyobamba, hay una constante, que es que hay un sector de la población penitenciaria que ha cometido delitos que son considerados graves, ¿de acuerdo? Y que no se encuentra conforme con la norma de indultos. Hay una constante en los reclamos, en parte por las medicinas que se están redistribuyendo, en parte porque hay internos que, habiendo cometido delitos graves, consideran que deben ser indultados, y eso obviamente no puede ocurrir. Cabe mencionar que hasta la fecha son 1.432 tamizajes hechos a la población penitenciaria y 645 han dado positivo para coronavirus. La situación en los penales del país es crítica. Sin contar con equipos de prevención ni garantizar las pruebas moleculares de descarte del COVID-19, diversos internos protestan violentamente reclamando que se haga prevalecer su derecho a la vida. El último lunes, 4 cárceles a nivel nacional registraron un motín, siendo el penal Castro Castro en donde el enfrentamiento fue más caótico. Los trabajadores del Instituto Penal Penitenciario tuvieron que utilizar bombas lacrimógenas y armas no letales para recuperar el control. Pese a eso, 9 presos fallecieron. Las protestas no cesan y el martes 28 de abril, un nuevo motín en el penal de Lurigancho encendió las alarmas en las autoridades. Las críticas al jefe del INPE, Gerson Villar, no se hicieron esperar. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, que es el sector que dirige las cárceles a nivel nacional, lamentó los hechos, pero recordó que los internos planearon fugarse y destacó el trabajo del personal de custodia.
Sí, por eso es que coincido plenamente contigo, los diagnósticos están realizados y por eso es que tomamos acciones. Y las acciones son las que te comenté en anteriores oportunidades, que tienen que ver con el bolsón de sentenciados, ¿de acuerdo? Pero además no nos hemos quedado ahí, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho es, primero, exhortar al sistema de justicia para que actúe en función de los procesados, que son alrededor de 35.000. Y acá lo que te puedo decir como algo nuevo que estamos como gobierno impulsando es la aprobación de una norma para impactar en ese bolsón de 35.000 procesados. Porque yo como ministro he hecho las exhortaciones, he enviado los oficios respectivos, pero digamos que el sistema de justicia, en función de su autonomía, no ha respondido, digamos, en el contexto, digamos, en el que nos encontramos. Sin embargo, evitar nuevos motines no soluciona el problema, la sobrepoblación de los penales. Por eso, el titular de Justicia señala que se presentará una norma para modificar la prisión preventiva por comparecencia restringida y liberar las colapsadas cárceles. Hasta 35.000 procesados se beneficiarían. Por lo tanto, yo como ministro de Justicia estoy presentando una norma, de acuerdo, para impactar directamente en los procesados. Y básicamente, y te lo explico en sencillo, estamos hablando de 35.000 procesados y la idea es que se puede establecer en esta norma la variación de la prisión por la comparecencia restringida. Y segundo lugar, la obligación para todos los jueces competentes de poder revisar de oficio, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el COVID, el aislamiento social, el cierre de fronteras y el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, esos factores que los puedan evaluar obligatoriamente los jueces para poder impactar, como te digo, en este gran bolsón de internos y descomprimir la población penitenciaria. Según el Ministerio de Justicia, actualmente se tienen más de 600 internos infectados de COVID-19 en todo el país, de los cuales 30 fallecieron. Por eso, la preocupación de que los centros penitenciarios no se conviertan en mayores focos infecciosos. Esta nueva norma no aplicaría para los que actualmente cumplen la medida restrictiva por delitos de corrupción, como es el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, o la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Fernando Castañeda también descartó que su cartera recién tome acciones para evitar contagios dentro de las cárceles. Aseguró que se entregó un primer lote de mascarillas para el personal de custodia y también para los internos. No obstante, el proceso de reparto fue dificultoso y tardío. No es que nosotros estemos tomando acciones ahora, lo tenemos documentado en todos los medios de comunicación, escritos del propio ministerio, en donde hemos tomado un conjunto concatenado y simultáneo de acciones. Es más, en el tema de las mascarillas en concreto, yo te podría decir que ya se han repartido antes de las que han llegado el día domingo 80.000 mascarillas a nivel de los centros penitenciarios. Como esas mascarillas volaron literalmente en los centros penitenciarios, lo que hemos hecho es utilizar 110.000 para que cada interno tenga una mascarilla reutilizable durante 100 veces. El ministro evitó calificar si el trabajo del jefe del INPE, Gerson Villar, es bueno o malo, pero señaló que estar a cargo de una institución con serias deficiencias en plena pandemia por el coronavirus es un reto complicado. Afirmó que en su gestión se verán cambios. El señor Villar tiene experiencia en consejos penitenciarios previos, él conoce el sistema penitenciario y también lo conoce. Pero como te digo, los problemas históricos del INPE, los 20 años de grandes problemas de hacinamiento, corrupción, insuficiencia del sistema de salud, falta de organización, eso evidentemente tiene que cambiar y bajo gestión va a cambiar, pero ahorita estamos tomando las medidas que atiendan la emergencia y por eso yo te digo que efectivamente se han tomado las medidas durante 24 horas por 7 con la finalidad de proteger a los internos y a los agentes penitenciarios. El último martes por la noche se comunicó que la bancada de Acción Popular pidió la renuncia del ministro de Justicia Fernando Castañeda y la del jefe del INPE Gerson Villar. El titular del mencionado sector solo respondió que su cargo se encuentra a disposición del presidente Martín Vizcarra. Bueno, mi cargo siempre está a disposición del señor presidente de la República. Es un honor servir como ministro de Justicia. Tengo más de 25 años en el sector público y quienes me conocen saben cómo soy. Y mi cargo siempre está a disposición del señor presidente. Yo lo único que ofrezco es honestidad y mucho trabajo. La situación en los penales del país es caótica. Diversos motines se reportaron en la última semana e incluso figuras en su momento relevantes de nuestra política están en riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Es el caso del exalcalde del Callao, Alex Curi, que según testimonio de su esposa, Andrea Yona, presenta síntomas de COVID-19 al interior del penal Ancón 2.
justamente uno de los centros penitenciarios en donde se registraron fallecidos por el virus y en el que los internos protestan constantemente por una mejor atención a su salud. Lleva una semana con todos los síntomas del coronavirus. Está con tos, con gripe, con dolor corporal, con fiebre, con dolor de cabeza. Está en cama, al igual que el 80% de su pabellón. Él es vecino de cuarto de Antauro Humala, quien ya confirmó está enfermo de coronavirus. La cónyuge de la ex autoridad del primer puerto detalló que su esposo tiene tos, fiebre y dolor corporal. Dichos malestares se encuentran considerados como síntomas del nuevo coronavirus. Hasta el momento no se le realiza la prueba rápida ni molecular para descartar una infección. Las probabilidades que Alex Curi se encuentre contagiado con COVID-19 aumentan debido a que comparte celda con el líder etnocacerista Antauro Humala, quien, según explicaron miembros de su partido aliado Unión por el Perú, dio positivo al examen médico y su estado de salud está debilitado. Y al gobierno, que vayan a realizar las pruebas moleculares a los penales, que vayan a Piedras Gordas, San Condos a constatar esta situación y que deriven a mi esposo a un hospital. Mi esposo es un hombre con altísimo riesgo, es un hombre diabético, hipertenso, con problemas de corazón. Se ha comprobado que tiene un 60% más de probabilidad de morir a causa del coronavirus. Por esas razones, los familiares de Curi piden que se realice inmediatamente la prueba de descarte y en caso se confirme su infección con COVID-19, sea atendido con los protocolos correspondientes. El exalcalde del Callao es una persona vulnerable por tener diabetes y presentar problemas cardíacos. Recordemos que Alex Curi fue condenado a 5 años de prisión efectiva por el delito de colusión desleal en agravio del Estado por haber favorecido a la empresa Convial con cerca de $32 millones a través de contratos y adendas firmadas por él cuando era alcalde del Callao. Justamente tras el desborde de los casos de coronavirus en nuestro país, el alguna vez líder de Chimpún Callao solicitó mediante un habeas corpus la modificación de su pena por la de arresto domiciliario. Dicha audiencia está programada para el jueves 30, aunque ahora se dará prioridad a su estado de salud. En primer momento, lo que hemos dicho es que acá no se trata de un año perdido, ¿no? Hemos hecho todo un esfuerzo de lanzar la estrategia Aprendo en Casa como una manera de garantizar la continuidad del servicio educativo, ¿no? Porque estamos absolutamente confiados en que en esta emergencia que estamos pasando es posible dar contenidos a partir de la estrategia que hemos planteado, pero también por el hecho de que todos estamos aprendiendo, sin duda, cosas que antes no veíamos cotidianamente, ¿no? Entonces, no me parece que sea una calificación adecuada el decir que es un año perdido, ¿no? Al contrario, es un año distinto, es un año que estamos aprendiendo cosas diferentes y que efectivamente hay que estar muy atentos con los temas vinculados, por un lado, a la continuidad del servicio y por otra parte, a la calidad del servicio. El Ministerio de Educación tiene la competencia de ambos temas y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder garantizar tanto la continuidad como la calidad en el ámbito público como privado. Quiero dejar bien claro que el Ministerio de Educación sí tiene la competencia de supervisar la calidad, ¿no? Tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de la educación básica. La autonomía de las universidades no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad o no de poder supervisar que tenga calidad. Ahí donde hay autonomía pero no hay calidad, eso puede ser sancionado por la SUNEDU. Y efectivamente la SUNEDU ha sacado un comunicado hace creo que una semana donde dice que tiene un número aproximado de 600 denuncias que está evaluando en el marco de las normas de supervisión que ha sacado, porque acá lo que se trata es de garantizar la calidad del servicio universitario. Recordemos que las universidades han terminado un proceso de licenciamiento y sería, digamos, muy dañino para ese sistema universitario el que ahora pasemos a un sistema que no ofrece calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pierde cuidado que la SUNEDU está haciendo su tarea de evaluar cada denuncia que les ha llegado, ¿no? De todas las universidades, la mayor parte ciertamente universidades privadas, y se están tomando muy en serio, como siempre, el trabajo de supervisar la calidad. En el ámbito de la educación básica, nosotros tenemos que garantizar que ningún niño se quede sin ir al colegio por un tema económico. Y por eso es que nosotros estamos exigiendo cada vez más, y lo vamos a hacer aún más con el decreto legislativo que vamos a sacar, que las instituciones educativas sean muy transparentes en decirle a los padres de familia cuáles son las prestaciones que están implementando en esta etapa de emergencia, de manera tal que quede claro que probablemente hay algunas servicios que no están dando y que por lo tanto no debería cobrárseles a los papás por eso. Esa negociación es la que se tiene que dar
con la información, con transparencia, y es lo que nosotros vamos a obligar con este decreto a que se haga. No puede, por un tema económico, por más que el colegio ha bajado su pensión y el papá y la mamá no puede pagar el servicio por esta situación complicada en el ámbito económico, nosotros como Ministerio de Educación estamos diseñando un proceso de ampliación de la matrícula pública que va a tener como hito el 8 de mayo vamos a iniciar una matrícula virtual para poder saber, digamos, cuántos estudiantes se trasladarían y estaríamos terminando ese proceso más o menos el 22 de mayo. Vamos a dejar muy en claro, y ahí los papás y mamás tienen que saber que ahí tienen un derecho a estar bien informados, que no se les puede cobrar por servicios que no se ofrecen. Eso está muy claro en la norma y el papá y la mamá, con esa información, deberían llegar a un nuevo acuerdo con los colegios de manera tal de asegurar que la pensión efectivamente esté representando servicios que se dan. Una pensión en estas circunstancias no puede estar contenida por servicios que no se están dando. Eso tienen que saberlo los papás y las mamás. Nosotros queremos garantizar que ni un niño o niña que esté en una situación de esta naturaleza, donde el papá no puede pagar, por más que haya habido este intento de ser transparente en los colegios, y el papá y la mamá no puede pagar, nosotros como Estado garantizamos que ese niño va a poder trasladarse a la educación pública. Y parte de la negociación puede darse en el sentido que, por ejemplo, el papá y la mamá puede decirle, ok, no me devuelvas el dinero que pagué al inicio, pero resérveme la matrícula para el otro año. Hay muchos espacios de negociación que todavía se pueden dar y nosotros vamos a dar una norma para que eso efectivamente se dé de esa manera. Ahora, es importante también, Julián, entender que hay mucha heterogeneidad en el ámbito privado, que cobran 3.000 soles, hay otros que cobran 200 soles. Entonces, ser una medida como que todos bajan 50% no es una medida objetiva porque hay diferencias en relación a la forma como se da el servicio. Hay una situación preexistente que tiene que ver con digamos, la capacidad de los colegios públicos para absorber toda la demanda que habría. Por esa razón es que nosotros estamos diseñando un sistema muy organizado para poder saber cuál sería la demanda efectiva de estudiantes. Con esa demanda efectiva de estudiantes nosotros vamos a saber en qué lugares necesitamos asignar las vacantes y estamos al mismo tiempo ahorita diseñando una estrategia pedagógica que va a anclar en Aprendo en Casa. Aprendo en Casa es un mecanismo finalmente igualador de oportunidades porque estamos dando el mismo contenido a todos los niños independientemente de dónde estén ubicados y lo único que tenemos que garantizar, y ahí viene todo el otro proyecto que tenemos de cierre de brecha. Acá hay dos retos permanentes, digamos, de la educación y nosotros lo estamos asumiendo con toda la energía que tenemos. El reto de garantizar la calidad para todo el sistema, independientemente de que sea público o privado, y ya teníamos una agenda ahí fuerte, y el reto de asegurar la equidad. Esta es una complejidad que queremos enfrentar y estamos por eso con este proyecto de cierre de brecha digital. Y por otra parte, nosotros aspiramos a que las familias encuentren en la oferta de la educación pública una oferta buena, una oferta de calidad. Al día de hoy, los colegios públicos en las evaluaciones nacionales de rendimiento tienen 20 puntos más que los colegios privados que tienen pensiones de 200 soles. ¿Por qué no cambiar la narrativa? ¿Por qué no cambiar el discurso y confiar en que podemos tener una educación pública de calidad? Sí. Hoy hemos hecho un trabajo en el mercado de Caquetá, aquí en San Martín de Porres, ¿no? Nosotros todas las veces que hablamos decimos, por favor, en los mercados hay que tener mucho cuidado, porque los mercados son centros de contagio. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la gente no va a ir al mercado? Imposible. ¿Dónde va a comprar sus alimentos? Tiene que ir al mercado. Pero es ahí donde pedimos a la autoridad local, el alcalde que está a cargo del mercado. Y también le pedimos que se comprometa e involucre el ministro de Agricultura, la ministra de la Producción, para mejorar el orden, la limpieza y la sanidad en los mercados. Sí se puede hacerlo. Hay muchos mercados del Perú que ya son un ejemplo de orden y limpieza. Hay muchos. El problema es que no todos lo hacen. Entonces tenemos que cambiar. ¿Por qué? Hoy día ha ido personal del Ministerio de Salud, ha ido personal del Ministerio de Agricultura y ha ido personal del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Policía al mercado de Caquetá. Hemos ido, un día
como hoy es miércoles, ¿sí? Miércoles, creo que sí, no pierde la noción del tiempo, es miércoles, ¿sí? Y hemos ido con todo este equipo, sin avisar, y han ido y dicho, señores, estamos aquí en el mercado Caquetá, queremos hacer una evaluación de el virus en este mercado. Y hemos hecho así, un tamizaje de 842 personas del mercado de Caquetá. Hemos ido, señores, tranquilos, no se asusten, aquí lo que queremos es que ustedes conozcan la información. No es necesario que corran, que se escapen, no. Aquí venimos juntos a trabajar. El Estado, las instituciones con la comunidad. Decimos que los mercados son centro de contagio. Vamos a ver, puede ser que no sea centro de contagio. Muy bien, pruebas rápidas. 842 personas han sido muestreadas. 842, hoy día en la mañana. Hoy, 842. La mayoría de ellos son personas que venden los alimentos. Son los comerciantes que venden los alimentos. ¿Cuántos han salido positivos de los 842 comerciantes que han sido muestreados hoy día en el mercado de Caquetá? 163. 163 comerciantes positivos en COVID. Más del 19%. Es decir, casi 1 de cada 5 comerciantes es positivo en COVID. Y no sabían. Y estaban ahí vendiendo. Y no sabían. Eso tenemos que corregirlo. Lo que hemos hecho es a esas 163 personas, dándoles la información, tienen que estar en su domicilio y guardar la distancia para que no contagien. Y en algunos casos, en función de la evaluación que hace el equipo liderado por el Ministerio de Defensa, en Te Cuido, Perú, un sistema ambicioso de hacer seguimiento a los casos de infectados. A esos 163 ya los hemos monitoreado, donde viven para hacerle un seguimiento a todos y cada uno. Y hay alrededor de 20 personas que las condiciones de su vivienda no le permiten estar allá. Y entonces tenemos que llevarlo a un sitio que puedan seguir una cuarentena. Y nosotros los atendemos durante esa cuarentena. Es a las torres de las villas panamericanas, hasta que superen la enfermedad y regresan. Pero ¿qué nos indica que el 20% de comerciantes del mercado Caquetá esté positivo? Que si las personas que van a comprar no tienen el cuidado, se van a contagiar. O sea, cuando vayan a comprar papas o lechugas o cualquier producto, se van a llevar de yapa el COVID-19 a su casa. O sea, van a ir. Voy con mi bolsa y requiero papas, requiero cebolla, requiero carne, muy bien, compro. Y me llevo a mi casa, además de esos productos, me llevo el COVID a mi casa. Eso tenemos que ser conscientes para que la forma de expendio de productos sea con el cuidado correspondiente. Entonces, tiene que hacer un orden para que si yo ingreso, tengo que tener las posibilidades que el mismo mercado haya donde pueda un depósito de agua, jabón, lavarme las manos. Como yo voy a interactuar, tengo que mantener la distancia de 1 metro porque hay personas que están con el virus, lo hemos demostrado hoy día. Entonces tenemos que evitar el contacto directo. Entonces me da la bolsa, la agarro, muy bien, ya. Una vez, como he tenido contacto, pagué, me dieron el vuelto, puede ser que en eso el virus esté en mi mano. Al salir, otra vez agua con jabón para matar el virus, para eliminar el virus. O sea, tiene que haber procedimientos. O sea, puede haber virus, sí, y puedo que no me contagio si es que cumplo procedimientos de orden y limpieza, que lo están haciendo en muchos mercados del Perú. Lamentablemente no en todos. Entonces, el ejemplo de Caquetá, tenemos que hacerlo en más mercados. Le he dicho, hagamos eso periódicamente y demostremos en los diversos mercados cómo está el virus. Entonces, ¿ahora sí creen? ¿Ahora sí creen que se pueden contagiar en el mercado? Es que el virus no se ve. Y entonces estas 163 personas, comerciantes de Caquetá positivos,
estaban contagiando y nadie sabía. Entonces, hoy mismo hay una intervención del Ministerio de Agricultura para ordenar el mercado, para poner las condiciones mínimas para que pueda vender en el futuro cercano, pero de manera segura para todos, para que los comerciantes no se contagien, pero tampoco se contagien los clientes que van a comprar. Entonces, por favor, todo lo importante que tenemos que hacer para poder evaluar. Los casos leves. Con leve quiero decir aquellos casos que no necesitan tratamiento con oxígeno. Aquí es mucho más importante todavía la hidratación, es decir, los 2 litros de agua por vía oral que he mencionado hace un momento. Igualmente, sabemos que el virus, o hemos aprendido a lo largo de estas semanas, que el virus genera pequeños coágulos, pequeños trombos, y estos coágulos o trombos van a dificultar, entre otros, el funcionamiento del pulmón. Lo que surge en este momento es el empleo de prevención para la formación de los pequeños coágulos a través de una enoxaparina u otra presentación. No voy a mencionar las dosis, pero simplemente en forma general, las dosis están en el documento para que los profesionales de la salud lo puedan revisar. El uso preventivo. Esto es un método muy simple, muy utilizado en medicina. Cuando cualquiera de nosotros se hospitaliza y tiene que estar sin moverse largo tiempo, varios días, varias semanas, se emplea justamente este tipo de tratamiento para evitar que se formen coágulos o trombos a nivel de las piernas, por ejemplo. El mismo tratamiento para los casos leves, donde no se requiere oxígeno. Los casos moderados, en los cuales ya necesitamos nosotros el uso de oxígeno, la indicación que se está haciendo común a todos nosotros en este documento es insistir en la hidratación. En este momento, ya por vía endovenosa, la administración del oxígeno a través de una pequeña cánula que se coloca en las fosas nasales, también muchos lo conocen por bigotera. La administración del oxígeno. Y en este momento, igualmente, la anticoagulación preventiva para prevenir la formación de trombos. Y lo más interesante es el criterio médico. Si alguna persona en un caso moderado, que ya requiere oxígeno, tuviera, por ejemplo, factores de riesgo importantes, hemos hablado a lo largo de las semanas de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, problemas pulmonares, estos pacientes pueden necesitar, a criterio del médico, ya una anticoagulación intermedia, una dosis un tanto mayor. Si las personas en caso evolucionen a severo, necesitamos igualmente la hidratación por vía endovenosa, la oxigenación de acuerdo a la necesidad, y aquí sí empleamos anticoagulación plena, una dosis mayor de anticoagulante. Como ven, en cada nivel nosotros vamos teniendo un poco más de anticoagulación porque lo que sucede es que se forman cada vez más trombos. Igualmente, hay un aspecto importante a añadir. Los casos moderados que no están respondiendo bien o los casos severos, hay un componente importante de inflamación en el cuerpo de la persona que afecta varios órganos. Y esto hace que en estos casos podamos nosotros emplear también corticoides. Corticoide es un desinflamante totalmente diferente al corticoide común, al desinflamante común. Es de uso médico y es el médico el que decide el corticoide. Aquí se emplea metilprednisolona, se emplea dexametasona, cualquiera de ellos según el criterio del médico o la disponibilidad, para tratar de luchar contra esta inflamación. Este tipo de tratamiento escalonado es desde el inicio, como ven todos. Igualmente, no es óbice para que el médico pueda decidir algunos otros tratamientos. Por ejemplo, puede decidir el uso de algún producto antibiótico para contrarrestar una infección bacteriana que se vaya a añadir a esto. La medicina cambia día a día. Así como nuestras cifras se mueven día a día y en cada momento hay cosas nuevas,
Igualmente, esta resolución nos permite a todos ordenar nuestras ideas y poder centralizar la información que viene desde el extranjero y desde la experiencia que estamos teniendo en el país desde todos los establecimientos. Recordemos que por primera vez en 80 años estamos trabajando todos juntos, los establecimientos privados, los establecimientos de las Fuerzas Armadas y Policiales, los establecimientos de salud, los establecimientos del Ministerio de Salud. Todos juntos hemos reunido esta información, hemos hecho un consenso a través de nuestro Ministerio de Salud y nos ponemos todos al día. Probablemente en las semanas que siguen, en base a la experiencia, podamos hacer también otras modificaciones. Y por su intermedio, una felicitación a todos los médicos del Perú por el gran esfuerzo que están haciendo, no solamente por atender a los pacientes, sino adicionalmente por investigar y llegar a este tipo de protocolos que se comparten con todos. Y eso es lo potente de esta resolución ministerial, donde ya es de carácter de uso general en todos los centros y establecimientos de salud. Ya no es que esto es para el MINSA, hagan el suyo de salud. ¿Y qué piensa la policía? A ver, ¿qué tratamiento? No, todos tienen que usar este procedimiento. Obviamente, como bien lo dice la ministra, esto es el tratamiento general. Cada caso puede tener una particularidad. Es ahí el conocimiento médico para poder ajustar el tratamiento individualmente a algún paciente, pero el tratamiento general es para todos. Y entonces es el fruto de la investigación de la medicina peruana, tomando también como referencia la medicina de otros países, pero en función de lo que se ha visto que funciona. Y todos, entonces no tienen que esperar un protocolo especial para un establecimiento de salud. Esto se aplica. Desde el momento que ya es oficial, tiene que aplicarse. Y tenemos la confianza que la aplicación en general del país, esto va a lograr que las personas que tienen síntomas leves, que luego derivaban a personas con síntomas moderados y luego a personas con síntomas graves, hasta UCI, se acorte ese camino. Y entonces el leve quizás pueda pasar a moderado, pero no se agrava. El moderado puede empeorar, pero no llega a UCI. De eso se trata. Como decía la ministra en algún momento, con la claridad que siempre tiene para expresarse, estos tratamientos incluso deberían buscarse el mecanismo de aplicar a los pacientes en la cola de ingreso al hospital, porque desde ahí está ganando tiempo, ¿no? Y los que se quedan en casa también. La hidratación es fundamental, la pérdida de líquidos. Entonces a veces uno está en su casa y no, hidratación. Entonces también tenemos un comando que hace el seguimiento a las personas que tienen el virus, pero que por sus características está llevando la enfermedad en su domicilio. También tiene que llevar, porque muchas veces se agrava de un momento a otro y cuando llega al hospital ya es demasiado tarde porque perdió tiempo de tratamiento en su vivienda. También ahí tiene que ver el tratamiento y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Medidas que se han analizado aquí en Consejo para poder gradualmente activar algunos sectores productivos que generen trabajo para la población, pero de manera segura, para evitar con esa activación el traslado del contagio. Está en pleno análisis. Como lo hemos dicho, hemos trabajado aquí en el gobierno un plan muy bien elaborado que establece 4 fases. Cada una es aproximadamente un mes. Cada una se refiere a mayo, junio, julio y agosto, con actividades económicas productivas que podrían comenzarse en cada mes. Eso ya hay una reunión que se está trabajando a través de una comisión para ver y sustentar. No tenemos que va a empezar el 1, el 3 o el 8 de mayo. Es parte del trabajo que se está haciendo. Lo que creemos sí es que en mayo sí debe activarse ya algunas actividades. Debe ser. El día exacto es producto del análisis, la discusión y la seguridad que se va a manejar ese tipo de actividades bajo el control.
Recuerde, como lo hemos dicho, que casi el 50% de actividades está funcionando. Incrementar un poco más ello para generar más trabajo, mayor actividad, es bueno, siempre y cuando tengamos la seguridad que va a ser actividades controladas. Entonces, eso es el trabajo. Todavía no tenemos que empiece el 1, el 3 o el 5, pero sí que en el mes de mayo se tiene que comenzar desde temprano algunas actividades, pero de manera gradual. El coronavirus dio un fuerte golpe a la economía estadounidense en el primer trimestre del año. La contracción fue de un 4,8% según las primeras estimaciones anualizadas publicadas el miércoles por el Departamento de Comercio. Se trata de la caída más pronunciada desde la crisis financiera hipotecaria de 2008, y con ello se terminó con 10 años de crecimiento sostenido según una nota de Oxford Economics. El Departamento de Comercio advirtió que el total de los efectos económicos por la pandemia no puede ser cuantificado en la estimación del Producto Interno Bruto para el primer trimestre. Esta aguda contracción refleja el freno de la actividad en las últimas 2 semanas de marzo, cuando millones de estadounidenses perdieron sus empleos por las medidas restrictivas para intentar frenar el nuevo coronavirus. También se observaron cambios bruscos a la demanda a medida que se optó por estudiar y trabajar a distancia. Se cancelaron operaciones y los consumidores restringieron o redirigieron sus gastos. Analistas proyectan un impacto más profundo en el segundo trimestre, con una contracción que podría alcanzar los 2 dígitos, mostrando los efectos de las semanas más duras del confinamiento. Estados Unidos es el país donde más personas han fallecido por la enfermedad respiratoria, con más de 58,000 muertos por el coronavirus. En el Perú hay 68 cárceles, 68 penales, que sumadas cada uno de ellos tienen capacidad para unas, ¿cuánto? 35,000, 38,000 presos. Y hay casi 100,000. Hay casi 100,000 para cuando la capacidad es mucho menos de la mitad. Y esas personas privadas de su libertad han entrado ahora en el coronavirus. Ellos son personal que ha entrado hace 45 días desde que se creó el estado de emergencia. ¿Cuándo empezaba el problema en las cárceles en el Perú? ¿Cuándo? ¿El año pasado? ¿Cuándo ha sido el problema del hacinamiento de las cárceles en el Perú? ¿El 2018? ¿No es un problema que lo tenemos de hace una década y que hemos tenido hace 20 años ya el problema rebasando la capacidad de los penales? ¿Y cuántos gobiernos han habido? ¿Cuántos ministros de justicia, cuántos jefes del INPE, cuántos académicos han opinado ahora sobre hay que hacer algo en los penales? ¿Y qué se hizo el año pasado? ¿Qué se hizo hace 2 años? O sea, el hacinamiento, el caos que existe y que reconocemos no es de ahora. La diferencia es que al caos actual tenemos una pandemia que nos obliga a reaccionar de manera adecuada. Pero no es que producto de la inacción del gobierno está generando este problema que ya viene de años atrás. Y estamos haciendo planteamientos claros para solucionar. Le dimos primero 10 millones de soles para que mejore sus medidas de limpieza en los penales. Se ha determinado que se establezca en cada penal zonas de aislamiento. Ya se ha distribuido más de 100.000 mascarillas de parte del Ministerio de Salud para que puedan tener en los penales. Se está adquiriendo y se está procediendo a mayor equipamiento e implementación. Hay procesos para implementar mayor personal de salud. Adicionalmente a ello, hemos propuesto una norma para que algunos de los internos puedan salir más rápido. Por ejemplo, los que tienen actualmente sentencias por no pasar la pensión alimenticia. Entonces, son internos que podrían salir rápido cumpliendo las disposiciones que está establecido, o sea, facilitándoles la salida para que puedan. Y hemos establecido un proceso para rápidamente dar indultos o conmutación de penas a algunas personas que pueden salir, que son más de 3.000. ¿Quiénes serían ellas? Mujeres que tienen estado de gestación, que están en la cárcel.
obviamente tienen que salir y lo más pronto posible. O mujeres que tienen niños en la cárcel, hijos menores de 3 años. O personas que por su avanzada edad y sus enfermedades también ameritan su salida rápida. También hay una lista de personas con sentencia, pero que su pena se va a cumplir en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Oye, si van a salir ya pronto, que salgan de una vez. Esos casos se justifica acelerar la salida, y lo comprendemos perfectamente. Pero vamos, en estas circunstancias, porque hay hacinamiento, abrir las cárceles para que salgan los violadores, para que salgan los criminales. ¿Abrimos la cárcel para que salgan los feminicidas? Por lo menos mi posición es que no. Tenemos que mejorar sus condiciones, pero un criminal, un corrupto que ha robado al Estado, aprovechándose de recursos de todos los peruanos, un feminicida, un violador de menores, ¿vamos a permitir que salga? Este gobierno no lo va a permitir. Y más si recordamos recientemente, la historia reciente, ¿no nos acordamos que hubo cantidad de indultos de narcotraficantes? Y sin pandemia, nada, saliendo puertas abiertas para los narcotraficantes. Y muchos de ellos ahora nos critican. Muchos que han estado a cargo de la institución, del ministerio, del INPE, dicen, ¿por qué no hacen? Ahora estamos en emergencia y tenemos que ver el problema de los penales y tenemos que ver el problema nacional. A nosotros nos preocupan los 97.000 reos, nos preocupan, como también nos preocupan los 32 millones de peruanos por los que tenemos que trabajar. Son 32 millones, todos tenemos que ver. Y para los que están privados de la libertad haremos el máximo esfuerzo de mejorar la atención. Pero por favor, no se aprovechen de esta coyuntura, venir a dar lecciones de comportamiento, los que han tenido hace poquito la responsabilidad y no hicieron nada, y sin ningún problema adicional de crisis humanitaria, de epidemia, ni de estado de emergencia. Lo poco que vemos que hicieron es indultar a narcotraficantes y a personas que no debían. Y esto no va a ocurrir en este gobierno. Sí, lamentamos que los motines que se han dado en los últimos días han fallecido personas en los penales. Son seres humanos a los cuales les merecemos todo nuestro respeto. Y las condolencias también a sus familiares. Las condolencias a los familiares de las personas privadas de su libertad que en el motín han fallecido. Pero nos obliga a ser mucho más cuidadosos en el actuar de los penales. Imagínense que, como dicen algunos, abre la puerta, que salgan todos. El problema que tendríamos, sí estamos abriendo la puerta, pero para que salgan los que deben salir. Y si alguien nos quiere ayudar es el Poder Judicial, porque hay 30.000 presos que no tienen sentencia, que están en proceso. Sobre esos el Ejecutivo no puede hacer nada. Pero el Poder Judicial, el Poder Judicial, sí podría acelerar la salida de muchos de los que están en proceso en el sistema judicial y que todavía no tienen sentencia. Así que este es un trabajo de todos. Bienvenidas sean las recomendaciones, bienvenidos sean los aportes, pero no sean frescos queriendo dar lecciones los que tuvieron su oportunidad y no hicieron nada al respecto.